Adelante. Voy. Let's personalize the conversation. So, how often do you take out the garbage? Every day. How often do you take out the garbage? Okay. How often? ¿Qué significa how often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan a menudo? How often do you take out the garbage? Hola Cindy, bienvenida. Bueno, no es reunión. ¿Y este qué pasa con este? Se descargó. ¿Estás ahí, Cindy? Ok, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? Sí. How often do you take out the garbage? Questions? ¿Qué diría ella en esta sería cada cuánto? Take out. Sacar. Sacas la basura. ¿Qué tan seguido sacas la basura? ¿Cada cuánto sacas la basura? ¿Qué tan a menudo sacas la basura? Hola Cindy. Aquí estoy. Qué bueno que estés ahí. Mira que hice una pregunta ahorita. Escribí una pregunta de un video. ¿Me estás siguiendo? Ahorita voy. Dale. Sí, estaba escuchando cuán a menudo, en este caso sería, bueno, acabo de ingresar, sería, Bueno, pues vamos a ver. Take sí. out sería sacar. Ujú. Take off sería quitar. Y take over sería retomar. Estos se llaman verbos frasales.
verbos compuestos de un verbo y una preposición. Que es más grande y más fuerte que yo. Bueno, solo para que lo vayas sabiendo, ¿verdad? Son verbos frasales, take over, take off, take out. ¿Qué dice ahí entonces? How often do you take out the garbage? ¿Qué tan seguido sacas la basura? How often do you take the garbage? How about you? Me? About twice a week. Let's personalize the conversation. So, how often do you take out the garbage? Every day. ¿Cuál es la respuesta? Every day, every day, every day. How about you? How about you? ¿Qué significa, Alejandro? How about you? ¿Y tú? How about you? ¿Y tú? Me? About twice a week. Me, about twice a week. ¿Mm? Más o menos. Entonces dice, ok, me dijeron 2 veces por semana, está correcto. Pero no me dijeron esto. No, aquí no es acerca, sería alrededor de. Quiere decir que pues, algunos días lo puede hacer 3 veces, algunas veces lo puede hacer 1 vez. Por ahí anda, por 2 veces más o menos. No es exacto. No, about es alrededor de. Alrededor es algo que te indica que está cerca de esa cantidad, pero no es exactamente esa cantidad. Mira esto, por ejemplo. Mira esta oración, ¿ven? ¿Qué dice esa oración? ¿Qué es there are? No me diga que no se acuerda qué es there are, porque ahí sí, ahorita mismo me voy a. Bueno, mejor no, porque usted diga, a mí no me importa, hágalo, pero ¿qué significa there are? ¿Qué significa there are, chicos? ¿No se acuerda qué es there are? Hay de haber. No, hay alrededor de 10 millones. Hay 10 millones de personas en Honduras. Por ahí anda el número. No es exacto. Pueden ser 2,000 menos, pueden ser 20,000 menos, pueden ser 50,000 menos o más, pero por ahí anda cerca de 10 millones. Anda cerca. Por eso se dice about. Cuando usted no está seguro, pero hay un número que se le acerca mucho, usted dice about. Could I ask you another question? ¿Eh? ¿Qué dice la pregunta en inglés? Can I ask you another question?
¿Qué dicen en español? ¿Puedo hacerte otra pregunta? Yes. Who washes the dishes? Oh, Trastes. Who washes the dishes? oh, that's my sister's job. Significa that's. Ese. Ese. That's my sister's job. Es el trabajo de mi hermana. Es la tarea doméstica que le toca hacer a mi hermana. That's my sister's job. ¿Están bien ahí? Bueno, ahorita solo vamos a hacer la primera. Let's personalize the conversation. So, how often do you take out the garbage? Every day. How about you? Me? About twice a week. Could I ask you another question? Yes. Who washes the dishes? Oh, that's my sister's job. Me dice quién está listo. So, how often do you take out the garbage? Every day. How about you? Me? About twice a week. Could I ask you another question? Yes. Who washes the dishes? Oh, that's my sister's job. How often do you take out the garbage? Every day. How about you? Me? About twice a week. Could I ask you another question? Yes. Who washes the dishes? Oh, that's my sister's job. Okay. So, how often do you take out the garbage? Every day. How about you? About twice a week. Can I ask you another question? Sure. Who washes the dishes? Ah, that's my sister's job. What about ¿Qué tan a menudo sacas la basura? how often do you take out of the garbage? Yeah, how often do you take out the garbage? Every day. Every day. Well, do you, Puede ser de las dos maneras. How about you or what about you? Ambas son. Creo que era alrededor de 2 veces por semana. ¿Verdad? about Twice twice a week. a week. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Can I ask You. you another question? Can I ask you another question? Yes. ¿Quién lava los trastes? Who washes the dishes? Who washes the dishes? Yes, who washes the dishes? Ese es el trabajo de mi hermana. That's my sister's job. That's my sister's job. Bueno, lo voy a decir una vez más. How often do you take out the garbage? Every day. How about you? About twice a week. Can I ask you another question? Sure. Who washes the dishes? That's my sister's job. That's my sister's job. How often do you take out the garbage? Every day. How about you? About twice a week. Can I ask you another question? Yeah, sure. Who washes the dishes? That's my sister's job. ¿Estás lista, Cindy? Perdón, es que estoy en inspecciones. Me tienen trabajando. Lo siento. Oh, no te preocupes, tranquila.
Lo siento. Dale, Alejandro. How often do you take out the garbage? Do you take out? Yeah, how often do you take out the garbage? Mhm. How are you? Well, twice a week. Yeah, can I ask you? Can I ask you another question? Yeah. Yes. Who wash dishes? Who washes? Who washes the dishes? Who washes the dishes? Oh, that's nice. Oh, that's my sister's job. How often do you take out the garbage? Every day. How about you? About twice a week. Can I ask you another question? Sure. Who washes the dishes? That's my sister's job. ¿Qué va a hacer Nicole, va? Esta es la segunda que vamos a dejar de tarea. Now, let's personalize the conversation again. Don't stop. Ask about other chores. Say as much as you can. So how often do you clean the house? Oh, I never clean the house. How about you? Me? About once a week. Could I ask you another question? Sure. Who goes shopping? Oh, that's my job. Really? And who takes out the garbage? My husband. He takes out the garbage twice a week. Ok, ahí va la tarea. Vamos a ver si lo envío de una vez, porque si no voy a esperar hasta el otro viernes en la noche para enviarle. Mejor salimos de una vez, ¿verdad? Sí. Este. Ahí, mano, para que no digas. No sé si sin excusas. Sí, pues así. Muy bien, bien hecho. Entonces vamos a ver los grammar videos. Estos son interesantes, mira, porque son del presente simple, así que ponen mucha atención. 7, ¿verdad? Hello. Today's lesson is on the simple present tense and spelling rules with he, she, and it. Let's review the simple present tense. Let's look at some verbs we use for daily activities. For example, I get up. I brush my teeth. I take a shower. I eat breakfast. I watch the news. For the subjects I, you, we, and they, we use the base form of the verb. For example, I eat breakfast. You eat breakfast. We eat breakfast. They eat breakfast. For the subjects he, she, and it, we add s to most verbs. For example, he eats breakfast. She wants breakfast. Here are some more examples. Get becomes gets. Comb becomes combs. Make becomes makes. But for verbs ending in the letters s, sh, ch, or x, we add es. For example, guess becomes guesses.
Brush becomes brushes. Watch becomes watches. And relax becomes relaxes. Be careful. Some verbs are irregular. They have special spelling rules. For example, do becomes does. Go becomes goes. Have becomes has. For verbs that end in a consonant and y, change the y to I and add es. For example, study becomes studies. Okay. What's your name? My name is Antonio. Where do you live? I live in Rome. What language do you speak? I speak Italian. Tell me, what do you do every day? I eat Italian food, I sing Italian songs, and I watch Italian TV shows. Okay, so we are going to ask what's your name, where do you live, what language you speak, and what do you do every day. So let's start with Carmen. Okay, what's your name? My name's Carmen. Where do you live? I live in Madrid. What language you speak? I speak Spanish. And what do you do every day? I eat Spanish food, I listen to Spanish radios, I read Spanish newspaper, and I watch Spanish TV programs or TV shows. Okay? Kenji. Hey, what's your name? My name is Kenji. Where do you live? I live in Tokyo. And what language you speak? I speak Japanese. And what do you do every day? Well, I read a Japanese newspaper, I listen to Japanese radios, I watch Japanese TV programs, and I read Japanese newspapers. Okay, hey, what's your name? Nicole. Era igualita, ¿ves? Igualita las dos, ¿eh? Igualita las dos, Nicole, ¿ves? Es que son las que le ponemos un vestidito azul y una boina, y le tomamos una foto y igualitas, ¿no? Okay, what's your name? My name is Nicole. Where do you live? I live in Paris. And what language you speak? I speak French. And what do you do every day? I eat French food. I watch French TV programs. I listen to French music or TV shows. I listen to the French radio. Puedo decir lo que quiera. French. Mira, aquí es diferente porque son dos personas. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son sus nombres? Podría ser, what are your names? ¿Y cuáles serían nuestros nombres son? Our names are Eric and Monica. And where you live? Sería, we live in Berlin. We live in Berlin. And what language you speak? We speak German. We speak German. And what do you do every day? We eat German food. We read German newspaper. We watch German TV shows. ¿Verdad? What about Jahi? What's your name? My name is Jahi. And
where do you live? I live in Seoul. And what do you do every day? Sorry. And what language you speak? I speak Korean. What do you do every day? I eat Korean food, I read Korean newspapers, and I listen to Korean K-pop, Korean music. Okay? Ok, te voy a preguntar, Cindy, ayúdame. What are your names? What are your names? Names are Boris and Natasha. And where do you live? We live Moscow. In Moscow. Moscow. We live in Moscow. We live in Moscow. Okay. And what language you speak? We language Russian. We speak Russian. Okay. We speak Russian. We speak Russian. Okay. And what do you do every day? We ay, no sé. ¿Qué podemos hacer? Comemos comida rusa. ¿Ah? Comemos comida rusa. Cuida. Está en ruso esto, ¿no? Está algo ruso. Está difícil. Bueno, como todo lo que le gusta a Johnny, lo difícil. Sí. Entonces sería nosotros. We eat. Vemos, ahora cómo vamos a decir comida rusa. Russian food. Russian food. Russian food. Russian food. Russian food. We eat Russian food. We eat Russian food. Bueno, esto es lo mismo, nada más que es la tercera persona. Solo vamos a hacer un par de ejemplos más. Hey, what's his name? His name is Miguel. Where does he live? He lives in Mexico City. What language does he speak? He speaks Spanish. What does he do every day? He eats Mexican food, he reads Mexican newspapers, and he listens to Mexican music. Hey, what's her name? Her name is Kate. And where does she live? She lives in Toronto. And what language does she speak? She speaks English. And what does she do every day? She eats Canadian food, she reads Canadian newspapers, and she listens to Canadian music. Okay. ¿Los cantantes que sean canadienses? ¿Qué está con eso? Ah, hasta llegó. ¿Los cantantes canadienses, Cindy? No, no sé. Coreano le digo. ¿La canción del Titanic? ¿Nunca se ha escuchado hablar del Titanic? Celine Dion. My heart will go on. Near, far, wherever you go. Na, na, na. Well, Celine Dion, Brian Adams. ¿No saben quién es Brian Adams? Bueno, ese es el problema con esta generación. No saben de buena música. Pero si ya le pregunto a alguien que cante, ahí sí va a saber quién, ¿verdad? ¿Quién más es? Avril Lavigne. ¿Conoce a Avril Lavigne? Tampoco sabe quién es Avril Lavigne. Estamos perdidos. Ok. Ryan Reynolds, ¿sabe quién es Ryan? Él no es cantante, pero es un buen es un actor. Ryan Reynolds es canadiense. Ok. Es Deadpool y es Green Lantern, ¿verdad? Todos los superhéroes ese loco. Ok, vamos a preguntarte, Nicole. What's her name? Número 3. What's her name?
And where does she live? Athens, Athens. And what language does she speak? Greek, Greek. And what does she do every day? Okay, Chinese, Maine, Hong Kong. Okay, Erwin, what's his name? And where does he live? He's live in China. No, in Hong Kong City. And what language does he speak? He speaks Chinese. Tienes que agregarle ese, he speaks. He speaks Chinese. Uh-huh. And what does he do every day? He eats Chinese food. He eats Chinese food. Excelente. Excelente. Ah, todo lo demás es igual, no vamos a estar haciendo cosas repetitivas. Ok, entonces. My name is Linda. I live in London. I work in a library. Preguntarle a ella, ¿cuál sería la primera pregunta? Where is your name? Ok, muy bien. Entonces ella te va a decir, my name is Linda. ¿Cuál es la siguiente pregunta que le vas a hacer? Where do you live? Where do you live? Muy bien. ¿Cuál es la tercera? What, no, tell me what do you every day? Podría ser. ¿Qué otra pregunta podría ser? What language do you speak? No. Mire la respuesta. Ah. What or where? What or where? Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Okay. My name is Brian. I live in Boston. I work in a bank. We're Walter and Wendy. We live in Washington, D.C. We work in an office. My name is Bob. I live in Buffalo. I drive a bus. We're Howard and Henry. We live in Honolulu. We paint houses. My name is Tina. I live in Tampa. I drive a taxi. My name is Tina. I live in Tampa. I drive a taxi. We're Carol and Ray. We live in Cleveland. We cook in a restaurant. My name is Susan. I live in San Diego. I sell cars. My name is Victor. I live in Vancouver. I play the violin. Ok, vamos a seguir. And spelling rules with he, she, and it. Let's review the simple present tense. Let's look at some verbs. ¿Para qué se usa el presente simple? ¿Para hábitos? ¿Para rutinas? Acciones recurrentes. O si no quieres usar la palabra recurrentes, puedes usar la palabra repetitivas, si se te hace más fácil. Ok, ¿tú crees que las actividades diarias son algo recurrente? ¿Algo repetitivo? Sí, ¿verdad? Verbs we use for daily activities. For example, I get up.
I get up. Me levanto. I brush my teeth. Cepillo mis dientes. I take a shower. Tomo una ducha. No es lo mismo bañarse que ducharse. ¿Tú te bañas, Cindy? ¿Cuál es la diferencia? Para saber si puedo responder correctamente. Fíjate que yo no me baño porque no tengo una ¿Te bañera. duchas? Ajá. ¿Y vos te bañas? No, me ducho. Me duchaba. Sí. Y los domingos ni te bañas ni te duchaba. Ah, no, los domingos es sagrado. Ah, bueno. I eat breakfast. I watch the news. For the subjects I, you, we, and they, we use the base form of the verb. For example, I eat breakfast. You eat breakfast. We eat breakfast. Sería bañarse. They eat breakfast. For the subjects he, she, Ah, este ya lo it, vimos. Ya lo vimos. Hello. Today's lesson is on the simple present tense and questions with when and what time. Every Yo tengo un amigo, creo que les había preguntado sobre esto, ya les había contado sobre esto. When y what time. Un amigo extranjero que estaba aquí en Santa Rosa, vino a visitarme. Entonces yo como a los 2 días lo llamé para invitarlo a tomar un café. Entonces él me dijo, when. Entonces yo le dije, on Saturday. Creo que era como jueves o viernes. Yo le dije, on Saturday. Me volvió a preguntar, when. Yo le volví a decir, on Saturday. Y me volvió a preguntar, when. Y yo le volví a decir, on Saturday. Y luego me dijo, but when. Pero ¿cuándo? Y yo le volví a decir, on Saturday. Y es porque yo en mi ignorancia no sabía que when también significa a qué horas. Entonces, when la primera vez significaba qué día. Y when la segunda vez significaba a qué horas. Entonces, dentro de mi ignorancia, yo pensaba que solo era what time. Pero when también es a qué horas. Claro que what time es a qué hora. Pero también puedes usar when para a qué hora. day I get up at 7 o'clock. How about you? What time do you get up? Let's look at the question. We can use what time. Entonces, mira, la estructura va por lo general igual. Va el question word. Los question words son who, what, when, where, why, how much, how many, how often, what kind of. Why también puedes tener ahí, ¿verdad? Who, what, when, where, why. Ah, ya lo había dicho. Who, what, when, where, why, how many, how much, how often, what kind. What kind. ¿Verdad? Entonces, ese es el question word. Luego va el auxiliar do o those. Dependiendo si es she, he, and it, usas those, o si son estos tres, usas do. Y luego va el sujeto, obviamente, y luego va el verbo. Esa es la estructura. También puedes tener un complemento. Dependiendo del tipo de oración, puedes tener un complemento. What time do you get up? What time do we get up? What time do they get up? What time does she get up? To ask about specific times. Notice we use do with the subjects you, we, and they. For the subjects he or she, we use does. For example, what time does he get up? We can also use the word when. For example, when do you get up? When do you get up? Usted no va a decir on Sunday, ¿verdad? O no va a decir on Friday. Dice la hora. When do you get up? We use what time to ask about an exact. Mira. What time lo utilizamos únicamente para la hora. Pero when lo utilizamos para la hora y para información general. Ya sea año, mes, día. ¿Sí estamos claros con eso? ¿Me seguís, Cindy? Sí, sí. Okay. Time. We use when to ask about a specific time or a general time. For example, we can ask, what time do you eat dinner?
We answer with a specific time, like 7 o'clock. We can ask, when do you have class? We can answer with a specific time, like 7 o'clock, or a general time, like in the evening. Ok, me vas a decir que escuchas. Live o lives. Work or works. Listening. Listen and choose the correct answer. Vamos a regresar a la lectura. Okay. 1. My brother lives in Chicago. Repetime lo que escuchaste, Nico. Yeah, my brother lives in Chicago. Muy bien. Entonces sería la letra B. ¿Cindy? Sí. 2. My name is Peter. I work in an office. ¿Puedes repetir lo que escuchaste? My name is Peter. Peter. I work in... No escucho muy bien la última palabra. Okay, I work in an office. I work in... En office. ¿Cuál sería? La letra I. Letter A. Muy bien. Letter A. Sí. 3. This is my friend Carla. She speaks Italian. Edwin? This is my friend Carla. She speaks Italian. This is my friend Carla. She speaks Italian. Thank you. Alejandro. 4. My sister drives a bus in Chicago. A bus. A bus. In Chicago. De nuevo. ¿Cuál sería entonces? ¿Y por qué no lo dijiste con eso? Muy bien. My sister drives a bus in Chicago. Una de las cosas que me ayuda a pronunciar bien a mí, le mentiría si le digo que desde el inicio que empecé a aprender lo hago, pero cuando yo quiero repetir algo, que lo estoy memorizando, yo trato de verlo en mi mente, escrito. Entonces, por ejemplo, yo miro, my sister drives a bus in Chicago. Trato de verlo, trato de visualizarlo, y eso me ayuda a pronunciar mejor. Si yo le diría que yo lo he hecho desde siempre, incluso desde cuando estaba aprendiendo como usted, sería un mentiroso, porque obviamente no lo hacía. No sé si usted tiene la capacidad de hacerlo, pero a mí me ayuda mucho. Yo trato de verlo escrito en el aire. My sister drives a bus in Chicago. My sister drives a bus in Chicago. Puede ser que le ayude a usted, puede ser que no. Inténtelo, ¿verdad? Y si no le sirve, pues no lo use. Ok. 5. We read the newspaper every day. Nicole? We read the newspaper every day. A. CD? 6. My parents visit their friends every weekend. Porque solo oraciones largas me da. Póngala otra vez. Me quedo a la mitad. Te tocan las más cortitas, fíjate. Si te estás quejando. No. Sí, es cierto. My sister drives a bus in Chicago. Ok, ahorita viene. 5. We read the newspaper every day. Disculpa, la que viene es. 6. My parents visit their friends every weekend. My parents visit Their friends. Our friends. Su de ellos. Their friends. Cada fin de semana.
Okay. Every weekend. Ya, decirlo de un solo. My parents. My parents, my parents visit their friends. Ay, every weekend. Intenté ponerme en el aire, no pude. Bueno, tranquila, toma tu tiempo. Mira, my parents visit their friends every weekend. Bueno, a mí me tocó que ponerlo en una parte y luego la otra parte abajo porque se me acabó por la pared. Entonces. De ahí dicen que yo estoy loco, pero no estoy loco, no estoy pensando palabras en el aire. No, sí funciona, a ver hacia arriba. Funciona. ¿Y sabes qué? Te ayuda también a tener mejor ortografía cuando escribís en inglés. Cuando alguien te pregunta cómo se deletrea eso, vos sabes cómo escribir una palabra. Eso te ayuda. Te toca a vos, ¿verdad? 7. Charlie cooks in a Greek restaurant. But Johnny. Johnny cooks. Johnny cooks in the restaurant. Johnny cooked in a Chinese restaurant. Johnny cooks in a Chinese restaurant. B. Johnny B. Alejandro? 8. My brother and I paint houses. My brother and I. Houses. ¿Qué significa? My brother and I paint houses. 9. My friend Betty calls me every day. Nicole? My friend Betty calls me every day. B, muy bien. Cindy? 10. My parents usually shop at the mall. My ¿Qué se ríe? No entendí. My Mis padres usualmente compran en el mall. My parents usually shops ¿Con ese o in sin the ese? mall. My parents shop sin ese. Ok, cuando estás hablando de un edificio vas a decir in, on o at. On. Mm, Pero. ¿Cuál es la preposición para edificios? A ver, en la clase, perdido también. ¿Cuál es? Ah, pues obviamente era la única que quedaba, ¿verdad? Ya había planchado a Cindy, planchó a Alejandro, pues obviamente tenía que ser at. At es la preposición para edificios. Bueno, decirlo de nuevo, Cindy. Espérenme, que me perdí. El intento. My parents. ¿No? My parents usually. My parents usually shop at building. At the mall. At the mall. Bueno, solo tienes que tener cuidado en decir shop con S y no con C, porque con C es la palabra picar, como picar vegetales. Shop. Lo que los asesinos hacen también cuando matan a una persona y la meten en una bolsa. Muchas series. La ley del orden. Ok. Vamos a ver otro videito de la ley del presente simple, también de las reglas. Hello.
Today's lesson is on the simple present tense and frequency adverbs. Frequency adverbs es adverbios de frecuencia. means how many times or how often we do something. They answer the question, how often? For example, let me tell you how often I do things on the weekend. On the weekend, I always read the newspaper. I usually sleep late. I sometimes go to the movies. I never work. Always, usually, sometimes, and never are frequency adverbs. Always means 100% of the time. Usually means about 90% of the time. Sometimes means about 50% of the time. Never means 0% of the time. Notice the word order with simple present tense verbs like sleep and work. We put the frequency adverb before the verb. For example, he always sleeps late. Not, we never work on the weekend. Not. Notice the word order with the verb be. We put the frequency adverb after the verb. For example, my friends are usually tired after work. My sister is always busy on the weekend. I'm usually hungry after work. I always carry a snack in my bag. Ok, bueno, lo que te quiero decir ahorita es que puedes juntar estas tres palabras y puedes omitir el sonido de la H. De la H lo puedes omitir el sonido. ¿Cómo vas a decir? Where does he? Where does he? Hey, where does he work? Where does he work? Where does he work? O puede ser omitir el sonido, no, solo de la H. Pero solo de he, ¿verdad? Solo de he. Where does he work? Where does he work? Where does he work? Where does he shop? Okay, where does she live? Where does she live? Where does she live? What does he do? What does he do? Hey, what does he do? What does he do for a living? ¿Qué hace para ganarse la vida? What does he do for a living? Okay. What does she read? ¿Qué lee? Where does he shop? Where does he eat? Where does she eat? ¿Qué come? What does he cook? ¿Qué cocina? What does she talk about? ¿Qué significa esta oración, Nicole? ¿Sobre qué habla? Si dices de qué está hablando, sería el presente progresivo. What is she talking about? Vaya pues, hace un match. La número 1, ¿con qué letra? Y aquí de las 6 a la 10, escoge una de las dos que están en paréntesis. Tenés aproximadamente 30 segundos para terminar los 14 incisos. O sea, más o menos 2 segundos por sombra. Estoy bien. No me haces esos ojos en mí. Creí que no me estaba viendo. Voy por un poco de agua, ya ven.
¿Qué rato, Ok, léeme la número 1, Cindy. Where do you and your wife live? Es la letra T. We live in Dallas. We live in Dallas. ¿En qué estado está Dallas, Cindy? I don't know.
Sí. Texas, ¿verdad? Dallas, Texas. ¿A quién le robó Texas a Estados Unidos? Perdón. ¿A quién? A México. ¿Ah? Ok, hacete la número 2, por favor, Nico. Where does your brother live? He lives in London. ¿London es la capital de qué país? Erwin? Hablando, no está en Estados Unidos, está en la isla grandota que hay. No, de Inglaterra. England, sí. England es uno de los países de United Kingdom, pero London es la capital de England. England. Sí. Ese es el país que ha tenido el imperio más grande de la historia. No sé cuántos países formaban parte del imperio inglés. Por eso es que el inglés es el idioma más hablado en el mundo. Alguien me dice, no, el más hablado es el mandarín, que no es que... Bueno, pues, como primera y como segunda lengua es el inglés. Pero la verdad que el mandarín es el más hablado. El chino es más. El inglés es el idioma más hablado mundial. Sí. Es que, por ejemplo, si vos vas a hablar con alguien de China y vas a hablar en inglés, porque vos no vas a hablar mandarín, es mentira. O sea, Ella va a hablar en China y vos vas a hablar en español o en inglés. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar? En inglés, por eso el inglés es el idioma más hablado del mundo. tal vez sería. Pero imagínate, alguna gente te dice de que hay como 1.300 millones de personas en China y hay como 900 que hablan mandarín y hay como 400 que hablan cantonés, ¿verdad? Pero India tiene 1.200 millones de personas, 100 millones menos. ¿Y cuál es el idioma oficial de la India? Pues tiene dos, el hindú y el inglés. Entonces, por ejemplo, alrededor de 95 personas que viven en la India te hablan inglés. Un inglés bien feo, pero te hablan inglés. Ok, número 3, porque esto va para largo, ya esa discusión va para largo y esta sí me está haciendo ojos, así que sigamos. Nicole tampoco está muy feliz que digamos. Sigamos, algo. ¿De qué? Siguiente. Where does your brother? They live in Mexico City, mejor conocido como el DF, ¿verdad? DF. Distrito Federal. Okay, number 4. Ayúdame con number 4, Nicole. Live, no live, live. En Los Ángeles, ¿qué estado? ¿Y cuál es la capital de California? Todos los estados tienen una capital. La capital de California es Sacramento. Sacramento. Sí. Yo he estado ahí, ¿cierto? Qué bonito. No es la lógica pensar que Los Ángeles es la capital, porque es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero no, es Sacramento la capital. Sí. Sacramento ni es ni tan hay otras ciudades más grandes, como San Francisco es más grande. San Francisco es una ciudad que se parecía a Santa Rosa, que tiene grandes bajadas y subidas y tiene un puente largo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese puente? Golden Bridge. The Golden Bridge se llama. Bueno. Sí, por todo lo demás que están aprendiendo aquí no les voy a cobrar, ¿no? Tranquilos. Ok. Sí, pero yo veo que Nicole está muy contenta porque hiciste mucho habla. Ok, vamos a ver, Nicole. Siguientes. Número 5. ¿Chicago es la capital de qué estado? De Illinois. Illinois es el estado. Illinois.
Illinois, ¿verdad? Y es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, después de bueno, antes de Los Ángeles, después de Los Ángeles, entonces sería New York, la más grande, Los Ángeles, y Chicago es la tercera. ¿Ah? New York es la más grande, luego Los Ángeles, luego Chicago. Pero New York es la más grande del mundo. No. Hay otra más grande. Pues sí. Tokio, por ejemplo, es más grande que tiene casi 20 millones de personas. ¿Verdad? Ok. Number 6. Si me ayuda, Cindy. He drives a truck. He drives a truck. A truck. Umbrella. Uncle. 7-Up. Truck. Léeme la gana, por favor. He drives a truck. Muy bien. He drives a truck. Bien hecho. 7 Alejandro. We speak Portuguese. Y si le quitas el portu, ¿qué animal es geese? Ganso. Geese. Bueno, de hecho, goose es ganso y geese es gansos. Es plural. Ok, number 8, por favor. I sell cars. I sell cars. ¿Lo das a buen precio o no? Ribeteado, ¿verdad? Ok, ¿qué significa? Ok, ayudamos con la nueva, Nico. Por eso es que son brillantes. They read every day. ¿Qué significa, Nico? Ok, ayúdame con la 10, Cindy. Where do they live? Where do they live? Where do they live? Bien hecho. 11, Alejandro. Where does he work? Ajá. Where does? Where does? Those. Where does he work? Fíjate que those, yo me quedo diciendo those, porque yo tuve unos maestros canadienses y ellos lo pronunciaban those. Generalmente el gringo dice dos. Muy parecido al número 2, dos. Nada más que vos decís dos con un tiempo y ellos lo dicen con 2 tiempos. Dos. ¿Verdad? Dos. Pero en inglés canadiense es más O. O sea, en inglés americano es más como dos. ¿Verdad? Y en inglés canadiense es those. Yo digo dos. Si vos te sentís como diciendo dos, puedes decir dos. Yo digo those. Ok, Erwin. La 12. Esa es la 12. Lo que hace es poner la U con la S y así no vas a decir una E que no existe. You speak Arabic. Fíjate que una vez tuve una pareja de árabes aquí en la academia y bien macizo porque los pusimos a escribir y empezaron a escribir desde aquí para allá. Entonces, como, wow, escriben al revés, escriben de derecha a izquierda. ¿Sí? You speak Arabic. Ok, seguí con la siguiente, por favor, Nicole. She listens to the radio. Muy bien, radio. Radio. Hay una banda que se llama Radiohead. ¿Ha escuchado usted Radiohead? No, yo estoy cantando de Queen. Pero hay una banda que se llama Radiohead. ¿Has escuchado Cindy Radiohead? Tal vez si la canta. Es que a veces no me aprendo muchos nombres. Ahí te voy a mandar una canción porque no me salen muy bien las canciones de ellos. Pero bueno. No soy buena memorizando los nombres de las canciones. Es de familia, entonces. Yo a Karen le digo, aquella canción, amor, con aquel artista, con aquella banda. Pero me toca que ir a Spotify y tocar la canción. Ah, eso. Ajá. Ok, ayúdame con la siguiente, por favor, Cindy. Where do you work?
Where do you work? Muy bien. Y la siguiente, Alejandro. Ok, language. What language? What language do you and your wife speak? Alguien tocó. Adelante. Dígame. Sobre los exámenes de los muchachos. Karen, ¿está ahí? No, pero solo hay 4 exámenes. Ah, sí, los ubiqué en la gaveta del escritorio del aula 1. Pero espere que salga o ya se va usted. No, le pregunto porque... No, para que sepa, ahí los ubica. Están en la gaveta del escritorio de la página. En el escritorio del aula número 1. No, ¿qué? En la primera gaveta. No. Cuando salga la lista. Sí, cuando ella salga, para no interrumpir. Pase. Ok. Bueno, ya se va a diciembre, ¿verdad? Vamos a terminar. Lee pues. Eduardo, Sonia, Rodney, en este orden. Alejandro, sí, vamos a ir. ¿Cómo sale? Eduardo. I watch the news on TV. Spanish. Erwin. I read the newspaper. Ok. Nicole. Ajá. Cindy. I read magazines. Ajá. Yo leo revistas. Es magazines. Sí, revista es. Bien hecho. Recibe. Online es en línea. Oh, si no sabe las palabras en español, va solo en inglés, las sabe. Fíjate que es cierto, pues, digamos, estamos tan acostumbrados a la tecnología gringa que a veces palabras que ni las, aunque las sepamos, nunca las usamos. Ok, siete la siguiente. Ajá. No, community meetings son como reuniones comunales o cabildos abiertos que le llaman. ¿No? Community es de la comunidad y meetings es reuniones. Reuniones es un cabildo abierto. Un cabildo abierto. Reuniones comunitarias, sí, así es. Ok, ayúdame a completar eso, por favor, 5. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. No, ¿por qué no tan agradecido conmigo hoy? Eduardo watches the news on TV. Sonia, I know. Sonia read the newspaper. ¿Le agregaste ese verbo? Read, sí. Y la vas a pronunciar como una parecido a la Z. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos aprendiendo sobre los sonidos? Entonces, igual aquí, como la S va después de la D, que la D es voz, vas a decir reads. Reads. Ajá. Sonia reads the newspaper. Ajá. Ronnie listen to the news on the radio. Mira, en esa palabra, decirla esa palabra que dijiste. Listen. La T es muda. Listen. Listen. Listen, se dice listen. Yo sé que lleva una T, pero la T es muda. Al menos en el acento americano, en esa palabra la T es muda. Listen. Entonces, Ronnie listen to the news on the radio. Herman read magazines. Kate recibe. Get Kate get the news online on the internet. Carmen go to community meeting. ¿Qué le vas a hacer al verbo? Goes. Goes, correcto. Goes. Carmen goes.
Bien hecho. Dale, pues. Entonces, escribí el número y la letra correcta. Tienes frío. ¿Quieres que le suba el aire? ¿O quieres que lo apague? ¿Vos tenés frío también? Escuche, ustedes no tienen poca por ahí. Yo no tengo frío, fíjate, pero si yo tuviera frío diría, pueden subirle al aire. Es que es el problema que cuando uno tiene frío no te das cuenta. Sos un insensible ante el dolor humano. Pues en esa página. Sí, escriba la letra, el número y la letra. En una hojita la puedes escribir. Que está enojado hoy. A mí se que se. ¿Te diste cuenta? Yo también soy bien cansado. Por la iglesia y por lo civil. No tienes que escribir todo. Solo escribe la letra, el número y la letra correcta. Número y letra correcta. ¿Ya? Sí. Me dicen cuando necesiten ver las 6 y las 7 para hacer. Scroll up. Solo camisas Tommy, usa Bob, ¿ah? Sos fresa, ¿ah? Bien bonitas las camisas. Y la 4, ahí está, bien.
Finish? ¿Terminaste, Edwin? Bueno, ahora cambia ese cuaderno, no es un triple cambio ahí. Y vos te vas a tocar que revisarte solita. ¿Sí? Ahí está. Creo que ahí hizo falta las últimas. ¿No viste la 10? No. Bueno, hacela pues. Maravilloso. Es que vos escribís, Edwin. Sí, Pero has de atrasar, ¿verdad? Yo lo que te pido es que escribas el número nada más y la letra, correcto. Por ejemplo, 1B, 2C, 3A, 4B, así. Más rápido. La próxima vas a hacer. Bueno, vaya revisando pues. They live in San Juan. They live in San Juan. I read the newspaper every day. I read the newspaper every day. I'm from Canada. I speak English and French. I speak English and French. My wife works in a bank. My wife works in a bank. My wife works in a bank. We eat Mexican food every day. We eat Mexican food every day. I visit my grandparents every weekend. I visit my grandparents every weekend. They usually shop at Italian grocery stores. They usually shop at Italian grocery stores. My sister drives a bus. My sister drives a bus. My husband sells cars. My husband sells cars. Number 10. I get the news online on the internet. ¿Lo sacaste? Siete de 10. ¿Y vos cuánto sacaste? 8. ¿Y tú? 10 de 10. Ok. ¿Y tú cuánto sacaste, Cindy? 9 de 10. 9. ¿Cuánto sacaste, mal? La 3, es que la leí así, por instinto. Me pusiste que hablaban Canadian. Fue como el tipo verdadero y falso ahí. Esta sí, esta. ¿Dos cuánto sacaste? La 7 y la 8. ¿Qué pusiste en la 8? ¿No le pusiste la respuesta? La letra. ¿Y vos con la sacaste mal? ¿Ah? We eat Mexican food every day. ¿Qué teníamos? Ok, ¿y cuál otra sacaste mal? Ok.
Pero es que necesitabas que lo hiciera más grande. Para la próxima no vamos a hacer eso. Ok. Bueno, ya Nicole está con un pie en la puerta, ya se va, pero solo vamos a leer estos verbos y nos vamos. Call. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice llámame? Call me. Ok. Cook. Drive. Cook. Eat. Drive. Listen. Paint. Eat. Play. Listen. Read. Paint. Sell. Play. Read. Shop. Sell. Shop. Shop es ir de compras. Sing. Speak. Visit. Watch TV. Work. Ok, mira, todas estas nacionalidades seguro ya las sabes, pero no sé si estás familiarizado con la pronunciación, así que escucha. Brazilian, Canadian, Chinese, Egyptian, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Mexican, Polish. Polaco. Polaco es Polish. Puerto Rican, Russian, Spanish. Ok, idiomas. A veces, si el idioma proviene de ese país, seguramente es lo mismo la nacionalidad y el lenguaje. Portuguese, English, French, Chinese, Arabic, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Spanish, Polish, Spanish, Russian, Spanish. Okay. What's your name? What's his name? What's her name? What are their names? Where do you live? Where do they live? Where does she live? Where does he live? What language do you speak? What language does he speak? What language does she speak? What do you do every day? What do they do every day? What does she do every day? What does he do every day? How do you stay informed? ¿Cómo te mantienes informado? Bueno, básicamente, eso fue la unidad 9. Bueno, sé que estamos un poco atrasados en el Word. Vamos a ver si el otro día trabaja un poquito Word, porque la unidad es 7, 8, ¿verdad? Y si nos da tiempo vamos a usar la unidad 10 también. Creo que no vamos a tener clase el otro día, porque es la semana morazánica, ¿verdad? Entonces, para esa fecha generalmente los estudiantes tienen listo el traje de baño ya, ¿verdad? Así que lo que menos piensan es en las clases de inglés. Así que si todos se pusieran de acuerdo y dicen, no vamos a ir a la playa, ¿verdad? No margaritas, no palmeras, no olas, recibimos la clase. Pero seguramente conociéndolos a ustedes, no van a haber clases, ¿no? Yo quiero ver la cara de todos. Entonces, repasen para que no nos agarre tanto tiempo sin ver inglés. Traten de repasar. Y creo que no estaríamos, creo que el 15, creo, hasta el 15 que no vamos a ver. Pues, déjame ver. Hasta el 15. Bueno, sé que les voy a hacer falta, pero ni modo, ¿verdad? Serían 2 semanas sin que nos veamos. ¿Ah? Y vamos a hacer examen de las unidades de la 1 a la 8. Pero así como que hicimos. ¿Qué fue la vez pasada? Libro. Este es examen, sí. Examen. Y son, sí, hay que vitaminarse bien, comer bien antes de venir, porque son 100 preguntas, sí, son 100 preguntas, ¿verdad? Entonces, es de la unidad de la 2 a la 8, de la 2 a la 8, ¿verdad? Ya el presente simple, lo que vimos ahorita, no le va a venir, ¿verdad? Bueno, entonces, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y nos vemos ahí, el otro, el 15. Y yo preguntaré cuántas 8. 8. Sí. Son entre 2 años. 2 años. Vaya, Cindy, cuídate, me alegra verte, ¿ves? Felices vacaciones.